Ya, empezamos entonces con el tema de fuerzas. Sí, que ya habíamos empezado la clase anterior a ver lo que es una fuerza, la clasificación de las fuerzas, ¿sí? La clase de hoy vamos a estudiar la representación de una fuerza. El efecto que produce una fuerza sobre un cuerpo depende de la magnitud, la dirección y el sentido en que se aplica. Por tanto, debe reconocerse que la fuerza, lo mismo que el desplazamiento y la velocidad, es una magnitud física vectorial. Esto se representa por medio de flechas, cuyo tamaño es proporcional a la magnitud de la fuerza y su orientación señala la dirección y el sentido de la misma, ¿sí? Ya, eso lo que nos quiere decir es que toda fuerza nosotros la vamos a representar con una flechita, ¿ya? Por ejemplo, tenemos aquí un dibujito, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí la teoría? Miren, aquí tenemos una persona que está conduciendo como un automotor, ¿verdad? Ya. Entonces, este cuerpo está sometido a muchas fuerzas, como es la fuerza motriz, es decir, la fuerza para que se mueva, la fuerza de roce, es decir, el rozamiento que hacen las llantas con el piso, ¿verdad? Es la fuerza de rozamiento. Como el carrito y la persona que está ahí tienen un peso, en cambio se va también a eso una fuerza, y la fuerza que hace que este cuerpo esté en equilibrio y no se hunda, por decir así, ¿ya? Ya, esas son todas las fuerzas que tenemos. Ahora, ¿cómo las representamos? Las representamos con una flechita y desde el centro del cuerpo. Ya, bueno, aquí no sé, creo que no se me ha ido muy al centro. Pero, entonces, de aquí, por ejemplo, este carro se está yendo a la derecha, entonces yo digo que la fuerza que se aplica para que se mueva, obviamente va hacia la derecha, que es la flechita de color rojo. El roce que hacen las llantas, es decir, la fuerza de rozamiento, sí, que ya la habíamos estudiado anteriormente, que es cuando los dos cuerpos están en contacto, se están rozando, más claro, ¿verdad? Ya, entonces esa en cambio va en sentido contrario o en sentido opuesto a la fuerza que se aplica. Esa es la fuerza que se aplica. Si el carro va hacia adelante, el rozamiento va hacia atrás, por decirlo así, ¿ya? O si este carro va para acá, entonces el rozamiento va en sentido contrario. En este caso va opuesto a la flechita roja, que es la flechita de color amarillo, es la fuerza de rozamiento. Ya, aquí estamos por decir en el eje horizontal, ¿verdad? De manera horizontal, ustedes saben que en el eje horizontal están las X, el eje de las abscisas. Ahora, de manera vertical, en cambio, tenemos el peso del cuerpo que se dirige hacia abajo y la fuerza normal que se dirige en cambio hacia arriba. ¿Ya? Aquí estamos entonces en el eje de las Y, o también conocido como el eje de las ordenadas. Todas estas flechitas de aquí se llaman vectores. Vamos a ver cuáles son las características del vector. El vector representa, el módulo. Tenemos el módulo, la dirección y el sentido, que son las características de un vector. Es decir, esta flechita tiene módulo, dirección y sentido. Vamos a ver qué es lo que me representa el módulo, qué es lo que me representa la dirección y qué es lo que me representa el sentido. Por ejemplo, el módulo. El módulo representa el tamaño del vector y hace referencia a la intensidad de la magnitud. Se denotan con letras mayúsculas. Es decir, el módulo me hace referencia a lo que mide la fuerza. Por ejemplo, aquí, un ejemplo, digamos X, ¿ya? Ubiquémonos con la flechita negra. ¿Cuál viene a ser el módulo aquí de esta flechita negra? El módulo viene a ser lo que mide todo el peso. Por ejemplo, el módulo es 1000 newtons, ya un ejemplo que haya, obviamente va a haber más, ya 1000 newtons de peso, ya. Ustedes recuerden que todas las fuerzas se miden en newtons, entonces 1000 newtons, que tenga todo esto en peso, viene a ser el módulo, es decir, todo lo que mide la fuerza, ya.
¿Cuál viene a ser la dirección? La dirección corresponde a la inclinación de la recta y representa el ángulo entre ella y un eje horizontal imaginario. Miren, esta de aquí, ¿ya? Está hacia abajo, ¿verdad? Y el azul también está hacia arriba. Significa que estas ambas tienen la misma inclinación. Es decir, aquí ambas tienen la misma dirección, aunque digamos que no. Ambas están en la misma dirección y estas dos también están en la misma dirección. ¿Sí? ¿Ya? Es decir, me indica la inclinación de la recta. Eso es lo que nos dice la dirección, la inclinación de la recta. Y tenemos el sentido. ¿Qué es lo que me indica el sentido? El sentido me indica hacia dónde apunta la flecha que está situada a la parte final del segmento. Por ejemplo, aquí yo voy a decir que esta fuerza normal se dirige hacia arriba, es decir, está hacia el norte. El peso está hacia abajo, hacia el sur, ¿verdad? La flechita roja está hacia el este y la flechita amarilla está hacia el oeste. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos el sentido de cada flechita. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Preguntas, jóvenes, hasta ahí? No, listo. Ya, No, licenciada, está todo bien. entonces cada fuerza tiene su módulo, su dirección y su sentido. Y cada una de esas flechitas se llama vector. Vamos a ver las fuerzas equilibrantes y las fuerzas resultantes. Ya, antes de nada vamos a hablar de la fuerza resultante. ¿Qué es la fuerza resultante? Es aquella fuerza que tiene la propiedad de producir el mismo efecto que causan todas las fuerzas sobre un cuerpo. El cálculo de la resultante se puede hacer a través de un procedimiento gráfico o bien mediante cálculo matemático llamado método analítico. Si la fuerza resultante es igual a 0, significa que el cuerpo está en reposo. Ya, este de aquí lo voy a hablar ahorita más acá adelantito, ¿ya? Ya, ¿qué nos dice la fuerza equilibrante? Vamos a hablar de la fuerza equilibrante. Nos dice, es aquella fuerza que equilibra el sistema. Tiene la misma dirección y magnitud que la resultante, pero con sentido contrario. Es decir, esta fuerza equilibrante hace que el cuerpo obviamente se mantenga en equilibrio, como es nosotros. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos sobre una silla, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Miren, aquí vamos a ubicarnos con esas flechitas de aquí. Las patas de las sillas están sobre una superficie, ¿ya? Pero todo nuestro peso se dirige hacia abajo. Y tiene que haber otra fuerza que haga que nosotros no nos caigamos, que haga que nuestro cuerpo se mantenga en equilibrio. Entonces ahí hablamos de una fuerza en cambio hacia arriba, que es la fuerza normal. Es decir, si nosotros hacia abajo completamos, por ejemplo, 30 newtons, un ejemplo X, ya 30 newtons, para nosotros estar en equilibrio, hacia arriba también tienen que haber 30 newtons. Pero, ¿qué es lo que le hace que el cuerpo esté en equilibrio? Que hacia arriba ustedes saben que, imagínense que esto es un plano cartesiano. Hacia arriba estamos con los positivos y hacia abajo con los negativos. Entonces 30 positivos menos 30 negativos se hace 0, ¿verdad? Es decir, nosotros nos mantenemos en equilibrio porque la suma de todas las fuerzas nos da 0. ¿Ya? Pero ¿qué nos dice? Que esas tienen la misma dirección y magnitud que la resultante, pero con sentido contrario. Lo que pasó aquí, miren, estas dos de aquí, ¿tienen la misma dirección? Sí, tienen la misma inclinación porque hablábamos de la inclinación. La misma dirección, la misma magnitud, es decir, ambas miden lo mismo, pero el sentido es contrario. Una va hacia arriba y la otra va hacia abajo. Ya, ahora sí hablemos de la fuerza resultante. Es aquella fuerza que tiene la propiedad de producir el mismo efecto que causan todas las fuerzas sobre un cuerpo. El cálculo de la resultante se puede hacer a través de un procedimiento gráfico o bien mediante el cálculo matemático llamado método analítico.
Si la fuerza resultante es igual a 0, significa también que el cuerpo está en reposo. Vamos a ver aquí un ejemplo. ¿Cuándo ocurre esto, estimados? Imaginémonos que estamos nosotros paseando y nuestro carro se nos daña, ¿verdad? Ese es nuestro carro ya, se nos daña. Perdón, se nos atranca, por ejemplo, en el lodo. ¿Qué hacemos nosotros? Nos bajamos, los cuantos estemos en ese momento y empezamos a empujar, ¿verdad? Empuja uno, otro niño, otro joven. Todos aplicamos una fuerza a este carro para que el carro se mueva. ¿Ya? ¿Qué viene a ser la fuerza resultante? Viene a ser el total de las fuerzas que experimenta el cuerpo. Aquí no va a decir el cuerpo, no va a decir el carro, por ejemplo, no va a sentir el carro una fuerza de 60 de don José, una fuerza de 20 de doña María, una fuerza de 10 del niño tal. No, el carro lo que recibe es un total de fuerzas, recibió 100 newtons de fuerza, ¿verdad? Ya, eso es lo que viene a ser la fuerza resultante, el total de fuerzas que recibe el cuerpo. Ya, vamos a ver un ejemplo. Tenemos dos fuerzas, una fuerza de 4 newtons y una fuerza de 3 newtons. Están aplicadas sobre un cuerpo. Calcula la resultante gráfica y numéricamente en los siguientes casos. Ya miren, aquí tenemos el literal A, vamos a ver primero, en el literal A. Tenemos, si las dos fuerzas que se aplican al cuerpo tienen la misma dirección y el mismo sentido. ¿Por qué no me habla de magnitud aquí? Porque la magnitud ya me la dio aquí. Ya hablamos arriba cuál era la magnitud, lo que miden las fuerzas. Entonces, vamos a hacer unas flechitas. Porque esos son nuestros vectores, ¿no es cierto? Miren, entonces, tenemos una fuerza de 4, ¿ya? Una fuerza de 4. Vamos a ponerle por aquí 4. Y otra fuerza. ¿De cuánto era la otra? De 3, un poquito más. De 3. Exactamente, ¿no es cierto? Una más pequeña. Ya, ¿por qué las estoy ubicando así? Porque me dice que tienen la misma dirección y el mismo sentido. Verán, no me está diciendo hacia dónde, ¿verdad? Solo me está diciendo que tienen la misma dirección y el mismo sentido. Les pregunto, ¿estas de aquí tendrán la misma dirección y el mismo sentido o no? Sí. Ya, sí tienen la misma dirección. Yo estoy cumpliendo con lo que me pide el problema, ¿ya? Voy a ponerlas más acá. Ya, ahí tenemos entonces nuestras fuerzas, ¿verdad? Ya, verán, aquí tengo dos fuerzas en la misma dirección y en el mismo sentido. Ya, un caso que yo hubiese querido ubicarlas así. Les pregunto, ¿tendrán la misma dirección y el mismo sentido o no? Sí. Sí, tienen la misma dirección y el mismo sentido. Si yo los hubiese querido ubicar así, ¿tienen la misma dirección y el mismo sentido ahí? ¿O no? Sí, Liz. Ya. ¿Qué pasa si yo a esta lo hubiese aplicado así? ¿Tendrán la misma dirección y el mismo sentido? No. No. ¿Ya? Si yo lo hubiese puesto ahí,
¿Tienen la misma dirección? La misma dirección. Sí. ¿Sí tienen la misma dirección o no? No Sí, tiene. sí tienen la misma dirección. ¿Tienen el mismo sentido? No. No, ¿ya? Entonces, ahí ya podemos diferenciar nosotros cuando nos dicen que en la misma dirección y el mismo sentido. Ya, yo les pregunto lo siguiente. Imaginémonos que aquí estamos empujando un mueble de madera y el señor aplica una fuerza de 4 y la señora una fuerza de 3. ¿Ya? ¿Cuál sería la fuerza total que recibe la caja? ¿Será que se suman o será que se restan? ¿Qué dicen ustedes? Se suman. Se suma. Se suman, ¿verdad? Entonces, cuando las fuerzas, ¿sí? Se aplican en la misma dirección y en el mismo sentido, las fuerzas se suman. Entonces aquí vamos a tener 4 newtons más 3 newtons, nos da 7 newtons. ¿Ya? Entonces, otra cosita que quería tener en cuenta. Verán, ustedes acuérdense del plano cartesiano. En un plano cartesiano, hacia la derecha están los positivos y hacia la izquierda están los negativos. ¿Sí se acuerdan o no? Sí. Y hacia arriba los positivos y hacia abajo los negativos. Ya, imaginemos que tenemos este caso. Bueno, ya. Así. Igual están en la misma dirección y en el mismo sentido. También se suman, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia que aquí cómo la sumamos? Fuerza resultante es igual. Como están hacia la izquierda, nos acordamos que hacia la izquierda están con signo negativo. 4 newtons menos 3 newtons nos va a dar menos 7 newtons. El signo me indica hacia dónde se dirigen, ¿ya? Hacia la derecha positivas y hacia la izquierda negativas. Hacia arriba positivas y hacia abajo negativas. Ya, vamos con este ejercicio de aquí. Nos dice, si las dos fuerzas actúan en la misma dirección, pero en sentidos opuestos. Es decir, la fuerza de la señora está hacia la derecha, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces tenemos la fuerza de 3 newtons que está hacia la derecha. Entonces aquí tenemos los 3 newtons. Ya, aquí tenemos los 3 newtons. Y nos dice que hacia la izquierda, o sea, en sentidos opuestos, verán, está con la misma dirección. Aquí voy a ubicar. No sé por qué no se me queda recta. Ya, y aquí tenemos los 4 newtons. Ya, ahí observen las flechitas. Tienen la misma dirección, tienen la misma inclinación. Acuérdense que la inclinación se refiere a la dirección. ¿Tienen la misma dirección? Sí. Ya. ¿Y los sentidos qué están? Opuestos. Al contrario de ciclismo. Contrarios, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces aquí significa que la fuerza que va a recibir este cuerpo, ¿sí? La fuerza que experimenta así el cuerpo. A ver, les pregunto, según el ejercicio, el ejemplo, miren, la señora aplica 3 newtons para acá y el señor 4 newtons para allá. ¿Hacia dónde creen que se va a mover la caja?
Hacia la izquierda. Hacia las 3 newtons. Hacia la izquierda. Es decir, ¿cuánto de fuerza va a experimentar el cuerpo ahí? Uno. Exactamente, ¿no es cierto? La caja lo único que experimenta es 1 newton. Por ejemplo, en educación física, cuando ustedes jugaban así cuando se jalaban un grupo de un lado y un grupo del otro. ¿Se acuerdan cuando no ganaba ni el uno ni el otro? ¿Por qué creen que era? Por la fuerza. Por la fuerza. Las fuerzas que estaban aplicando eran fuerzas iguales. Entonces, el uno aplicaba para allá 3 y el otro para acá 3. 3, 3. Entonces no cedía ningún equipo, ni el uno ni el otro. ¿Ya? Cuando pasa eso es porque las fuerzas están igualitas. Pero si un grupo ya tenía mayor fuerza, ya ese grupo obviamente ganaba, ¿verdad? Ya, observemos. La de 3 newtons está a la derecha, entonces positiva. Y la de 4 newtons está hacia la izquierda, que es negativa. Lo cual nos va a dar entonces la fuerza resultante, que es igual. 3 newtons menos 4 newtons. ¿Cuánto nos da 3? 1. Un newton. Menos 1 newton. Menos 1. Menos 1 newton. Es decir, esta caja, como me indica con negativo, significa que la caja está yéndose hacia la izquierda. Hacia la izquierda está corriendo 1 newton. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, Lisa. No, licenciada. Ya, vamos por el siguiente. Dice, una pregunta. ¿Eso es todo el ejercicio? ¿Perdón? ¿Eso es todo el ejercicio que hay que hacer? ¿El resultado Sí, y todo? eso es todo, sí. Hay un perrito que ladra mucho por ahí que solo afectado. No le escuché. No, nada, dicen. Está bien. Ya. Vamos con el siguiente ejemplo. Nos dice, si las dos fuerzas actúan en direcciones perpendiculares. Miren, aquí está el gráfico el original. Aquí están empujando la misma caja. Pero ¿qué pasa? La una aplica 4 de esta manera y el otro aplica 3 de esta manera. Ya. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros aquí vamos a armar es que las dos fuerzas se unan, es decir, partan de un origen. Inclusive las de acá arriba también pudimos hacerlas así, unir a esta acá, el 3 acá, para hacerla tipo un plano cartesiano. Y este 3 lo ubicábamos acá. Podíamos hacer así también acá arriba. Si ven, ahí está tipo un plano cartesiano. Ya, esas unidas. Ustedes saben que aquí, en el plano cartesiano, pues pasa una recta por aquí, ¿no es cierto? Así es nuestro plano. Ya. Ahora, vamos a hacer algo similar acá abajo. Las dos fuerzas las vamos a unir desde su origen. Miren, hacia la derecha están los 4 newtons. Entonces yo la ubiqué hacia la derecha, los 4 newtons. Y hacia arriba, entonces la uno con el origen de mi primer vector. Aquí en el origen hacia arriba, 3 newtons. Aquí sí pondránme atención porque ese es un poquito más complejo. Ya, hasta ahí, que ubiquemos ahí ya estamos bien, ¿ya? Ya, entonces ubicamos origen con origen de cada vector. 4 newtons hacia la derecha y 3 newtons que está hacia arriba. ¿Qué vamos? Vamos a trazar una recta paralela a la que está aquí. Entonces, una recta paralela la trazamos en la punta del otro vector, es decir, aquí. La traslado, por decir, a la que está abajo arriba. ¿Ya? La vamos a hacer entrecortada. Ya. Y la que está aquí, lo mismo. Y la ubicamos acá en la punta de la otra flecha, hacia arriba.
¿Ya? Igualmente la hacemos entrecortada. Hasta ahí no creo que haya mayor problema, ¿verdad? Ya, la cuestión es que No, Lice. tienen que unirse acá arriba las dos. Ya. Ahí, una vez que aquí el punto donde se unen ambas paralelas, ¿sí? Trazamos una línea con una flechita al final. ¿Ya? Y esta de aquí viene a ser la fuerza resultante, es decir, la fuerza que va a experimentar toda esta caja. ¿De acuerdo? No le puedo poner aquí el valor porque todavía no sabemos. Ya. ¿Cómo voy a determinar yo el valor de esta resultante de aquí si tengo por acá 3 y por acá 4? ¿Ya? Nos vamos a acordar del teorema de Pitágoras. Miren, si yo cojo y le sigo una línea así, observen, ¿sí? Desde aquí así, acá y uno arriba, ¿qué he formado? ¿Qué figura se forma ahí? Un triángulo. Un triángulo rectángulo, porque aquí es perpendicular, entonces Sí. aquí hay 90 grados, ¿sí? Entonces lo que se está formando ahí es un triángulo rectángulo. Déjenme buscar el triángulo por aquí. No es de este, no está en esta figura. Ya, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Más claro, ¿ya? Entonces, lo que yo necesito es saber el valor de esta línea de acá. ¿Ya? ¿La conocerá cuánto vale esta línea de aquí o no? ¿Cuánto? ¿Qué cosa? ¿Qué dijo? ¿Perdón? ¿Qué dijo? ¿Cuánto vale la línea que está aquí? Esta línea de aquí. Ya sé que esta vale 4. Necesito saber cuánto vale la de acá para poder utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Cuánto? 3N. Exactamente, ¿no es cierto? Vale 3. ¿Ya? Ya saben que aquí vale 3. ¿Por qué? Porque es Paralela a la... paralela, ¿verdad? A la que está en la parte de acá. Entonces ahí vale 3. Ya. Ya sé que esta vale 3 y esta vale 4. Nada más, no se me vayan a confundir. Ahora sí, aplico el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Me dice que la hipotenusa al cuadrado, vamos a insertar la fórmula, me dice que la hipotenusa al cuadrado la vamos a representar con la letra C. La hipotenusa al cuadrado me dice que es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Ya lo voy a explicar aquí. Verán, el lado más largo del triángulo es este. Por lo tanto, esta viene a ser nuestra hipotenusa. Lo que yo aquí voy a encontrar es la hipotenusa, porque esta es mi fuerza resultante. ¿A qué me dice que es igual el teorema de Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado, que es este. Le vamos a poner A. Más el otro cateto, que le vamos a llamar B. ¿Ya? Ese es el teorema de Pitágoras. Aplicándolo entonces tenemos. ¿Cuánto vale la hipotenusa? ¿Alguien sabe cuánto vale la hipotenusa? 7. No, no sabemos todavía. Lo vamos a calcular. ¿O usted ya lo calculó? Lo vamos a calcular. Un cateto al cuadrado, 4 newtons al cuadrado. Más el otro cateto al cuadrado. ¿Cuánto vale el otro cateto al cuadrado? 3. El otro cateto vale 3 newtons al cuadrado, ¿verdad? Y vamos resolviendo. Eso es de paciencia, ¿verdad? Vamos resolviendo. 4 al cuadrado, 4 por 4, 16. 16 newtons al cuadrado. Voy a copiar para poder utilizar la fórmula. Ya. 16 newtons al cuadrado. Más 3 al cuadrado, que nos va a dar 6. 3 al cuadrado. 9. 9, porque 3 por 3 nos da 9. Ya, vamos haciendo. Ya, sigamos. Ahora sumamos 16 más 9.
Wow, 25. 25. 25. Miren, todavía no encuentro el valor de la hipotenusa aquí solita porque está todavía elevado al cuadrado. ¿Qué puedo hacer aquí? A ver, ¿quién se acuerda? Acordémonos las reglas de las ecuaciones. ¿Se acuerdan? Si un término está sumando, pasa al otro miembro a restar. Si está restando, pasa a sumar. Si está multiplicando, pasa a dividir. Y si está como una potencia, pasa como una raíz. ¿Se acordaron? Ya, es decir, yo este que está como cuadrado, un cuadrado, yo lo paso acá al otro miembro, pasa como una raíz. Rey. ¿Ya? Es decir, raíz cuadrada de 25 newtons al cuadrado. ¿Y qué pasa? Como esta potencia ya la pasé como raíz, la C ya queda sola. ¿Ya? Y raíz cuadrada de 25, ¿cuánto es? Raíz 5. 5. Y 5 por newton 5, al 25. cuadrado, newton. ¿Ya? Entonces, aquí lo que me indica es que la hipotenusa vale 5 newtons. Eso es lo que me está diciendo el resultado final, ¿ya? 5 newtons. ¿Y cuál es aquí mi hipotenusa? Viene a ser aquí No, de 5. fuerza resultante, ¿ya? Entonces aquí la fuerza que experimenta este cuerpo, miren, el uno aplica así y el otro así, se va a mover 5, es decir, recibe, perdón, 5 newtons de fuerza total. Fuera mentira, ¿no es cierto? Si dice, pero yo aquí estoy aplicando 4 y el otro 3. Ya, pero lo que en sí recibe el cuerpo no es ni 4 ni 3, sino son 5 newtons. Ya, ¿hasta ahí alguna pregunta? Ahí entonces dice cómo se pondría en palabras ya. el La resultado. respuesta aquí sería que la fuerza resultante, ¿ya? Es igual a 5 newtons. Nada más, ¿ya? Porque el procedimiento está aquí. Todo eso es el procedimiento. La fuerza Listo. es igual a 5 newtons. Ya. Aquí, por favor, le ubican en esta flechita FR. Yo no le puedo ubicar. Ya se me dificulta ubicarle aquí FR. ¿FR o 5 Newton? Ya, FR, que es la fuerza resultante. Usted todavía no, Ah, ya. eso no sabe cuánto valía esta. Ya, solo FR, Ya. ya, para saber que esa es nuestra Ok. fuerza resultante. Ya, ahora, FR. ¿cuál es la actividad que ustedes van a hacer? La actividad es que ustedes van a definir las características del vector. Ustedes van a recordar que son 3: módulo, dirección y sentido. Y van a definir Ya. el módulo. ¿Qué es la dirección? Aquí en la dirección solamente le pueden poner, se refiere a la inclinación del vector. El sentido, hacia dónde se dirige la flecha o lo que apunta la flecha. No tan largo, ya no tan extenso. Lo más resumido. Dibuja un Ok. grafica las fuerzas que actúan. Ya, por ejemplo, ustedes aquí pueden dibujar, dibuja un cuerpo y grafica allá. Ustedes van a dibujar un cuerpo. Por ejemplo, pueden dibujar aquí un mueble de madera que alguien lo está empujando, ¿ya? Entonces, ¿qué fuerzas experimenta este cuerpo? Ya, entonces, experimenta, lo estamos empujando, experimenta una fuerza de aplicación para que se pueda mover, ¿no es cierto? Lo empujamos, como hace contacto con la superficie, entonces hay un rozamiento que se opone a la fuerza que yo aplico. Entonces la fuerza de rozamiento para acá. Irán poniéndole aquí las letritas, así como está el ejemplo de aquí, más claro. Así. Ya, así aplicar las fuerzas. Ya, hacia abajo está el peso y hacia arriba la fuerza normal. O pueden buscarse un ejercicio de poleas, ya son otras fuerzas de tensión. O pueden decir que esa es una piñata y que está colgada
está sujetada por dos cuerdas, así. Ya depende de lo que ustedes quieran hacer. Ya, en cambio esas ya no son, en cambio son fuerzas de tensión que sujetan esta piñata, etcétera, ¿ya? Ya. Vamos ahora sí por el siguiente. Resuelve dos fuerzas de 7 newtons y de 12 newtons. Ya. Dos fuerzas de 7 newtons y de 12 newtons están aplicadas sobre un cuerpo. Calcula la resultante gráfica y numéricamente en los siguientes casos. Estos de aquí son similares a los que acabamos de hacer. Los tres casos. Cuando las fuerzas actúan en el mismo sentido, en dirección y sentido opuesto y en direcciones perpendiculares, utilizando el teorema de Pitágoras. Esa es la última actividad, estimados estudiantes, que tienen que realizar.